Hablar bien cuesta, ¿eh? Hablar bien, digo, sin errores ortográficos, sin cometer léxicos que no corresponden y demás. Hoy vamos a tratar de aprender porque invité a Silvana Stapieli, más conocida como Góngora. ¿Se acuerdan de aquel poeta del año 1500 en España que cambió para siempre los poemas y la lectura? Vamos a charlar y vamos a ver cuántos errores cometemos cuando hablamos, no solamente en los medios, sino en la cosa de todos los días. Silvana Stapieli, aquí, en Íntimo y Personal. ¿La conoce? Yo se la voy presentando. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. La señora es Silvana Stapieli. Exacto. Pero usted la conoce más por Góngora. ¿Quién era don Luis de Góngora, Silvana? Don Luis de Góngora era un poeta del Siglo de Oro, muy particular. Había dos poetas importantes en el Siglo de Oro. Había grandes figuras literarias, pero Góngora y Quevedo son los representantes de la poesía. No se llevaban. No se llevaban muy bien. Y voy a confesar algo, mira, Ricardo. Desde el punto de vista de acceder, son muy difíciles de acceder estos poetas, estos escritores. Quevedo quizás es más sencillo. Quevedo tiene grandes textos sobre los temas del barroco, las cosas que le importaban al hombre del barroco, que estaba en una incertidumbre, en un desengaño, en un momento oscuro, medio complicado, y que tenía una mente alambicada, complicada. Tiene poemas muy lindos sobre el tiempo, el tempus fugit, esto de aprovechar el momento, el día. Góngora era súper complicado y yo me llamo Góngora un poco por eso y porque cuando yo estudiaba la licenciatura en letras en la cátedra de literatura del Siglo de Oro, con una gran profesora que era Celina Sabor de Cortázar, el poema o el texto que quizá más me costó era el Polifemo y la Galatea de Góngora. Pero además hay un dato más. Me llamo Góngora porque en el trabajo, cuando yo empecé a trabajar, necesitaba un seudónimo y yo usaba distintos nombres de poetas y finalmente, cuando elegí Góngora, pensé que terminaba con A y no se sabía si yo era una mujer o un varón. Y todo lo que termina con A tiene que ver con lo femenino. Claro. Así que bueno, al elegir Góngora... Silvana todos los días, a través de la televisión, hace una tarea, yo diría, muy generosa, que es que aprendamos a hablar mejor. Primero, ¿está bien dicho castellano o se dice español? Está bien dicho castellano porque en realidad hubo mucha discusión sobre esto, se dio en el Congreso de la Lengua esta discusión hace muy poco. Castellano tiene que ver con la denominación de aquella, digamos, la lengua que vino y llegó a América, tenía que ver con el Reino de Castilla. De ahí castellano. Entonces, muy bien, llegó a nosotros desde España esa lengua que venía con los reyes católicos del Reino de Castilla, que era el reino que tenía la supremacía a la hora de haber hecho el viaje a América. ¿Qué pasa después? Castellano finalmente es una cosa más chica en relación con el español. En el último tiempo, ya mucho, el interés sobre todo de España, porque el español es la lengua de España, y España tiene una lengua que es hablada por millones de personas, con un gran poderío económico. Y le interesa mucho que la marca de la lengua tenga que ver con el nombre del país. Castellano no tiene que ver con el nombre del país, español sí. Claro. Entonces la lengua de España es el español. Hablamos español, nosotros hablamos español de la Argentina, pero en realidad ahora se prefiere esa denominación, sobre todo porque visibiliza el nombre del país, que es re importante. ¿Cada cuánto se incorpora un nuevo término en la Real Academia? ¿Por año? Tarda mucho en incorporarse. Tarda mucho en incorporarse, sin embargo hay un observatorio de palabras que analiza las palabras, todo el tiempo están midiendo qué está pasando con las palabras.
Yo creo que un muy buen ejemplo de eso, Ricardo, es la pandemia. En la pandemia hubo un movimiento enorme de palabras porque necesitamos un montón de términos para definir fenómenos que no habíamos definido antes. Nosotros nos familiarizamos con una cantidad de términos médicos que yo ya los olvidé y sin embargo en tn.com.ar, donde yo escribo una columna que se llama Las cosas y las palabras, le dediqué un montón de columnas. Por ejemplo, pero yo te voy a dar ejemplos de palabras precisas, pero primero me interesa que veamos eso. Por ejemplo, hacíamos todo por Zoom. Terminamos inventando un verbo que se llamó zoomear. ¿Lo aceptó la Real Academia? No, pero lo tuvo que mirar. Al final de cada año, los diccionarios, en muchos lugares del mundo, se elige la palabra del año. A veces son palabras nuevas, a veces son palabras que conocemos de mucho tiempo. La palabra vacuna, la cantidad de usos que tenía en nuestra historia hasta el momento del coronavirus. Tiene que ver con el ganado, ¿no? Claro, exactamente. Y además tiene que ver con qué era la necesidad de nosotros en ese momento, qué era lo que todo el mundo estaba pidiendo, una vacuna. Esa palabra aparecía como confinamiento, como barbijo y mascarilla, o sea, nos familiarizamos con una cantidad de palabras. Sin embargo, es interesante, vos me decís, ¿cuándo entra la palabra? La academia y el diccionario de ninguna manera o sea, a veces, nosotros pensamos a veces que un diccionario es como una especie de lugar sacralizado, un libro que se abre y sale luz y está todo definido y determinado. La palabra es algo que está todo el tiempo en movimiento. Las palabras y la lengua están todo el tiempo en movimiento. El cambio define todo adentro de la lengua. Hay miles de fenómenos que tienen que ver con esto. En realidad, si vos te fijas, y todos los hablantes nos podemos fijar eso, ir viendo, buscando, googleando, cuáles son las palabras que estamos usando más. Y seguramente tienen que ver con un momento social. Dentro de todas las cosas que pasa con la palabra del año, que para mí me parece muy interesante que lo miren a fin de año, hay una cosa que, por ejemplo, las palabras que tienen que ver con el cambio climático. Nosotros no sabíamos, no existía la palabra ecocidio. La palabra ecocidio, cuando estuvo, digamos, toda la discusión de Greta, de la chiquita esta, no me acuerdo del apellido en este momento. La sueca, que empieza a interpelar desde un lugar juvenil. Cuidemos. Se inventa esta historia de, ¿pero qué está pasando con el planeta? ¿Está pasando algo más que reciclemos la basura? ¿Está pasando que la cantidad de carbono vuelve insoportable vivir en invierno y en verano en los lugares? ¿Por qué? Porque estamos matando el planeta. ¿Y cómo digo eso? Para no decir 20 palabras. Y estoy frente a un ecocidio. Eco de todo lo que tiene que ver con hábitat, con planeta, con el cuidado de esto que tiene que ver con nuestro medio ambiente. Y cidio, la misma terminación de fratricidio, de parricidio, asesinato. Esa palabra se inventa para eso. Hace muchos años, o no tantos, pero en 1995, las fobias empezaron a tener nombre según las sociedades las van viviendo. La aporofobia, que es la fobia a la pobreza, fue inventada en 1995 como palabra, porque este rechazo, esta aversión, esta sensación de amenaza de la pobreza hacia lo que no era la pobreza, empieza a aparecer como fenómeno en ese momento, en ese sentido. No es que el sino y el sino cambian, no, el sino y el sino los podemos enseñar y van a estar siempre iguales. Y un poco eso tiene que ver con mi tarea. La oportunidad que me da conversar con vos es que hay otros fenómenos que están por afuera de eso. Quédate con sino. A ver, ¿cómo lo usamos? Claro, ¿cuál es, digamos, yo más o menos corrigiendo textos, qué es lo que veo? En general confundimos mucho el sino todo junto con el sino que va separado. Todos escriben mucho más la palabra sino todo junto. Lo ves mucho en el WhatsApp. Si querés venir, si no, yo lo pronuncio bien, porque se pronuncia si no, yo voy a tu casa. Bueno, ese si no va separado, porque es la negación de la condición. Si querés, venís. Si no
¿querés? Yo voy a tu casa. Bueno, todo el mundo lo escribe junto. Entonces, eso sí se puede enseñar. Y eso es lo que aparece mucho en Góngora Art, en los reels que yo hago siempre en Instagram. Ahora, cuando ves, por ejemplo, los teléfonos, espantoso. Los teléfonos para mí es, digamos, es el lugar de donde yo más me nutro. Porque en el WhatsApp lo que importa es la velocidad. Y yo tengo que, frente a una situación de competencia de cualquier tipo, somos amigos charlando y yo tengo que ser más original que vos, tener más repentismo que vos, entonces tengo que contestar rápido. Entonces voy a usar todo tipo de abreviatura, todo tipo. No voy a poner ninguna tilde, voy a escribir la K por la Q. Entonces, esa lengua, ¿qué lengua es? ¿Es la lengua escrita? ¿Es una conversación transcripta? ¿Es una jerga a la que incluso los jóvenes acceden y tratan de que nosotros nos quedemos un poco afuera? ¿Es realmente lengua escrita el WhatsApp? A mí me parece que es la transcripción de una conversación. No se rige por las mismas leyes. Yo no las puedo cumplir. Sí, yo pongo porque PQ, te digo la verdad. Pero a la hora de la tilde me cuesta un montón. La tilde la tengo que poner porque es como... Yo digo, Silvana, Góngora, el mandarín, el inglés, el alemán, el francés, el español. ¿Cuál de todos estos idiomas es el que más gente habla en el mundo? El mandarín. Pero a ver, una pregunta es, ¿por qué tienen 2.200.000 habitantes? No porque se habla en todo el mundo el mandarín. No, en realidad es por la cantidad de hablantes. Es el idioma, me vas a decir seguro el inglés, que más se habla a nivel mundial. El que más se habla y el que mejor prensa tiene, yo no sé si es el que más se habla, es la lengua de un montón de disciplinas. Es la que jerárquicamente está por encima de otras. El inglés. El inglés. El chino mandarín tiene un montón, de lo que sé yo, leyendo, tiene un montón de hablantes. Ahora, ¿qué determina? Y determina algo que todavía nosotros en Occidente nosotros esa supremacía la vemos con el inglés. ¿Qué pasa con el español? El español es hablado por muchísima gente que económicamente es menos poderosa. Eso es clave. Pero los hablantes de español somos un montón. Los latinos, por ejemplo. Claro. Somos un montón. Pero somos muchos y realmente, digamos, la estabilidad del inglés como lengua de supremacía todavía está. Pero realmente nosotros... la necesidad económica del español como consumidor crece mucho. Hablamos de los modismos, por ejemplo, en México, hola cuate, ¿eso está aceptado? Como no hay una lengua, hay muchas lenguas, hay tantas lenguas como estos dialectos, pero no dialecto en el sentido de menor a la lengua. Así como vos me preguntás modismo, yo te voy a dar vuelta un poco la historia. ¿Vos viste que hay una creencia de que el buen español es el que se habla en la península? Y también hay otra. Qué lindo hablan los colombianos, porque hablan parecido a los españoles. Para mí hablan divino los colombianos, pero hablan en colombiano. Ni hablar de los paisas. Ni hablar de los paisas, ni hablar, o sea... Cada uno de ellos, como nosotros, porque nosotros creemos que no tenemos acento, nosotros le encantamos a los otros también como hablamos, porque ese atractivo está en cada uno. ¿Hay uno que habla mejor que el otro? No. Hay modismos todo el tiempo, hay modismos y hay una necesidad de identidad que tienen las lenguas. Las lenguas en realidad lo que definen son las identidades. Vos fíjate esto. Hasta hace no mucho, vos encontrabas en el manual de la escuela, yo voy, o mejor, yo iré, tú irás, él irá. Todos estudiábamos eso. Nunca, cuando salíamos de la escuela, decíamos tú irás. Si yo a vos te digo, vos vas a ir el sábado, o te digo, tú irás el sábado,
Vos, si yo digo tú irás el sábado, dirás, ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la trajimos? Sí, sí. Y sin embargo pareciera que fuera más correcto. No, no es más correcto. El cuate, el Pinche. Claro, el arrecho de los venezolanos, El huevón. el huevón de los chilenos, hace que la lengua tenga carnadura, hace que la lengua tenga identidad. ¿Carnadura? Carnadura en el sentido de que esté agarrada, que tenga una consistencia que tenga que ver con la identidad del lugar donde se habla. Porque para lo otro está el neutro, que es una cosa muy interesante. Hubo hace poco una experiencia, la película Los Increíbles, viste que el doblaje está hecho, nosotros admitimos y consumimos un doblaje, nos guste o no nos guste, yo prefiero poner subtítulos y escuchar la lengua al doblaje, pero por muchas razones habrá personas que necesitan el doblaje y bienvenido sea que exista. Pero está escrito en un neutro, está dicho en ese neutro estandarizado. Se hizo la prueba con la mejor intención de ver qué pasaba con una película de Los Increíbles, creo de Disney, de hacer un doblaje rioplatense. Y vos sabés que, aunque eso sonaba como nosotros, Tú sabes. necesitábamos que tuviera la lengua neutra del doblaje. Yo creo que los modismos los vemos naturales cuando son los nuestros y particulares y originales cuando son los de los otros. En realidad es la lengua real. El modismo es la lengua real, la lengua viviente en un lugar. Silvana, te voy a hacer una pregunta que políticamente a lo mejor no es correcta, pero la voy a hacer igual. Lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas? Es re correcta la pregunta porque es una pregunta que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Lenguaje inclusivo es un fenómeno que tiene no solamente del español, no solamente de la Argentina, no solamente de Palermo. Es un fenómeno que tiene que ver con la necesidad de un grupo que quiere visibilizar en la lengua algo que está afuera de la lengua. Determinada lucha de las disidencias, de las minorías, de la visibilización de algo que tiene que ver con lo que está viviendo ese grupo más o menos grande. ¿Cuáles son las reacciones? La mía, que me dedico a mirar la lengua, observar. Muchas veces me preguntaron, ¿crees que va a quedar? No lo sé, no lo sé. Pero que lo usan. Creo que tuvo un momento realmente muy importante que coincidió aquí en Buenos Aires, aquí en la Argentina, con el momento donde además se dio una lucha política en el sentido más amplio que tenía que ver con la ley del aborto, que tenía que ver con la puesta en foco de una cantidad de desigualdades, derechos y de la diversidad. Los atropellos a la mujer. Hay una cosa que vos fíjate que muy pocas, no lo vi tantas veces, pero yo en algún momento en un artículo escribí porque me parecía interesante. Apareció de pronto una moda genderless, una moda sin género, que no estaba en la pasarela de Palermo, estaba en las pasarelas, o sea, había un movimiento genderless. Las mujeres y los varones empezaron a buscar una estética más uniforme, que borraba límites. La idea de lo fluido, de los límites borrados, de lo diverso, es una idea que está en la sociedad. ¿Eso coincidió con la E y con la X? Casualmente sí, pero más a nivel masivo, no masivo de nosotros, masivo de lo que tiene que ver con la mirada de la relación entre la lengua y lo que pasa dentro de la sociedad. Me parece que también hay una cosa que es muy interesante. Yo entiendo muy bien la reacción, no la entiendo, pero creo saber qué pasa con la indignación, el temor. En una época en donde las certezas son muy pocas, la lengua a nosotros nos da como la sensación de que es algo nuestro que nos da certeza. Todos los hablantes no queremos, podemos hablar re mal, pero si vemos un error en el otro, nos aparece como
Y eso yo lo vi mucho aquí con la aparición de las manifestaciones del lenguaje inclusivo. Como que había como miedo a que se me mueva algo que parece que es estable, que es la lengua. Yo creo que eso se calmó, que vimos que cada uno seguía usando. Creo que hay cosas que van a quedar, lo que decimos en lingüística, lexicalizadas. O sea, yo no creo que el lenguaje inclusivo va a aparecer con personas que están todo el tiempo diciendo les maestres extranjeres. No me parece que va a pasar eso, porque la dificultad, vos necesitas producir rápido, entonces la competencia para que la concordancia se dé en el artículo, en el sustantivo, en el adjetivo. Pero lo que te quiero decir con lexicalizado es que chiques, compañeres, amigues, hay palabras que tienen que ver con el apelativo. ¡Hey, chiques! Que sí van a quedarse como, si el fenómeno no siguiera, como una huella. Silvana, hoy uno mira tele y si hay chicos de 5º o 6º grado que leen un libro y no saben interpretar lo que está diciendo. Cuando tenemos una lengua tan variada y etimológicamente tan clara, ¿por qué los chicos? ¿Eso es porque no van al colegio, porque no les interesa, porque no le prestan atención? Tiene que ver con que la escolarización está muy complicada, con que de verdad los colegios tuvieron que cubrir otras necesidades. Yo no lo critico ni lo digo que pasó. El Esto hambre, pasó, la pobreza. la comida. Claro, o sea, creo que los docentes mandan al cole a comer. Claro, creo que los docentes tuvieron que ocuparse un montón de tiempo en eso. Entonces, cuando yo estaba a veces con chicos, a mí me pasó algo, para mí lo más llamativo fue que nenes chiquitos que hacían, vos no pensás que un nene de 3er grado, en este momento, lea y decodifique todo como quizá pasó en algún otro momento. Yo puedo decirlo por mí, vos lo podrás decir por vos. Pero sí me llamaba la atención que yo siempre pensaba que en el planteo de un problema de matemática el problema era 10 chupetines menos 4 chupetines. Y la persona sabía perfecto hacer 10 menos 4. El problema era poder leer el planteo del problema. Me parece que sí, que tenemos primero que bajar un poco la expectativa en relación con el corpus, porque de lo que vos me estás hablando es de corpus, porque esa lengua tan rica, esa lengua donde nosotros cómodamente, porque estudiamos, porque tuvimos determinadas posibilidades, sabemos un montón de palabras. Yo creo que vamos a saber menos, nosotros ya no, pero quizás sean menos palabras, pero que haya algo en el nivel del razonamiento. Eso que dicen no entienden lo que leen, tiene que ver con que hay un montón de tiempo que les lleva unir la cadena fónica y que eso tenga una representación. O sea, pone adentro. el interés en la unión de la cadena fónica. Los distancia de la comprensión. Entonces, que logremos competencia en eso, que los chicos tengan esa competencia, bueno, va a estar bueno. Y que ¿dónde te vemos? Así aprendemos. Primero me ven. Si no va separado. Sí. Primero me ven todos los días en mis reels, en Instagram, @gongoraar. Después me ven muchas veces en TN, haciendo cosas en los noticieros. Yo trabajo en TN como editora de estilo de la página web y coacheando a los periodistas y a los videografistas, que, bueno, a veces hay algunos problemitas. A veces meten A veces hay problemas, pero en general, pero somos los mejores. Y después, nada, también doy cursos que son muy divertidos, porque a mí me gusta que sea un abordaje entretenido. También doy cursos por Zoom. Todo lo encuentran en @gongora.ar. Góngora utiliza una palabra muy habitualmente en los reels que dice horror. Horror, ver junto lo que va separado. Este programa no fue un horror. Gracias. Gracias, Ricardo. Chau, hasta la semana que viene.
'Cause you're a sky full of stars. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Viví la emoción de descubrir un mundo nuevo, la alegría de compartir en familia. Viví la conexión con la naturaleza, la curiosidad de aprender. Viví el desafío de proteger, con la determinación de ser parte del cambio. Viví una experiencia única y llévate más que solo recuerdos. Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas. Protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo, incendio, inundación, daños por granizo y daños en cristales sin franquicia. Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consultá a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.